Yo, si postergamos, bien. El tema, yo a las 8 entreno, me había acordado para las 8 entrenar y a las 6 tenía la clase. Pero igual, de todas formas, voy a estar presente. El tema es que no voy a poder participar, nomás me va a costar porque, por eso mismo, digamos. Voy a escuchar la clase de todas formas. Bueno, bueno, coméntenlos en todo caso con sus compañeros y, y en todo caso después, bueno, mañana es a las 8, mañana vamos a hablar, en todo caso hablar de este tema si aparecen algunos más. Así que ustedes tienen una tarea para hoy, no sé cómo han estado, si solamente hay uno solo. Walter me mandó sus cálculos. No sé si hablaste, María, no te escuchamos. No, profe, mi Ah, bebé ruido tocó. nomás de fondo. Bueno, ¿pudieron resolver los problemas? ¿No pudieron? Yo Yo le hice así, vi lo profe, que lo que mandó, pero dicen. la verdad no hice todavía. Vos, Walter, sí. Sí, yo más o menos hice algo, pero no sé si está bien, digamos. Diría Es lo usted. que me mandaste. Sí, Bueno, lo tuyo en general está bien. Eh, lo que en todo caso podemos ver digamos, un par de cositas que teníamos que observar, digamos, pero en bueno. general lo que aplicaste estaba bien. Ah, bueno, profe, perfecto. Así que, Sí, algunas dudas nomás tuve también por eso. bueno. mm, Así que, si les parece, yo voy a compartir con ustedes eh, los, los problemas. mm, Y Sí, profe. vamos, ¿cómo? No, sí, profe, digo. Bueno, entonces vamos a hacer esto, yo voy a compartir, vos lo resolviste en un Word, ¿no es cierto? Se lo voy a plantear en una planilla de Excel, y así que vamos a ir viendo los problemas y tomando en cuenta algunas de las consideraciones que, que a veces hay que tener en cuenta eh, cuando uno hace estos cálculos, ¿no es cierto? O sea, los cálculos estos están tomados no de casos, no de problemas reales, digamos, en el sentido de que son situaciones que me ha tocado resolver, sino que son eh, imaginando cómo es los distintos lugares y qué es lo que puede haber. A veces simplificando, porque en general cuando uno analiza un espacio en el cual tiene que ser una carga de fuego, se encuentra con bastantes elementos, o sea, variados, y a veces tiene que hacer estimaciones y bueno, entonces es importante tener algún criterio, ¿no es cierto? Entonces yo voy a pasar a compartirle eh, lo que yo resolví como para ir mostrándoles a ustedes eh, la, la resolución. ¿Mm? Bueno,
Entonces, yo les voy a ir mostrando los problemas. De pronto vamos a ver algunas observaciones o diferencias que pueda haber. Sí. Como por ejemplo lo de los autos, ¿no es cierto? Así que vamos a ir resolviendo todos los problemas, los 5 problemas, ¿no es cierto? Bueno, el primer problema hablaba de la carga de fuego en una cocina de un restaurante, daba la superficie por metro cuadrado y los elementos que había, ¿no es cierto? Nosotros algo de este problema lo estuvimos planteando ya en la clase pasada. Acá yo agregué, lo pasé al Word que estaba, a una planilla de Excel para facilitar el cálculo y también mostrarles cómo se utiliza el Excel y cómo uno lo calcula, ¿no es cierto? Voy a agrandar un poquito, así se ocupa más la pantalla. Bueno, el primer problema decía 2 sillas, 2 mesas, 20 litros de aceite, el techo de machimbre, vegetales secos, plásticos, papeles, telas, la mesada metálica y las ollas y la vajilla metálica. Era el relevamiento que se hizo del lugar, ¿no es cierto? O sea, acá yo en este caso le puse 15 kilos a cada silla. O sea, eso un poco va a depender obviamente de la silla y de qué se trata, ¿no es cierto? Si es de algarrobo, si es de pino, o eventualmente de madera y también la forma, ¿no es cierto? Y el tamaño de la silla. Hay sillas que son livianas y hay sillas que son muy pesadas. Entonces, eso digamos, acá yo le puse 15, pero en realidad cuando uno hace un relevamiento más o menos tiene una idea o puede darse una idea de lo que hay, ¿no es cierto? No es que cuestión no van a andar pesando todas las sillas, ¿no es cierto? Pero tener más o menos una idea. Bueno, entonces, cada silla le puse 15 kilos, a la mesa le puse 30, el aceite, estábamos viendo, creo que en la clase pasada, que la densidad era el peso específico de 0,8, ¿no es cierto? La densidad 800 gramos por litro. Entonces, el 0,8, o sea, ustedes acá arriba pueden ver la ecuación, la cuenta, ¿no es cierto?, que está hecha. Que es 20 por 0,8, o sea, el volumen por el peso específico y me da 16 kilos. Acá está esta columna, kilogramos total, multiplica en este caso el kilo de la silla por las 2 unidades, ¿no es cierto? Y me da 30 kilos en total. El aceite en un valor único, ¿no es cierto? 16 kilos. En el techo de machimbre lo calculé como habíamos visto en la clase pasada, ¿no es cierto? El espesor del machimbre, que es 1 centímetro, o sea, que es 0,01 metro por los 100 metros cuadrados y por 1000 kilos, que es más o menos la densidad del 1000 kilos por metro cúbico, ¿no es cierto? Me guardo un momentito. Espera. ¿Le trae qué? Sí, yo me voy a cambiarle la piedrita, nosotros. Pues voy a hacer un Bueno. cambiar eso.
Sí, Barneta, sí. Bueno, disculpen este momentito. Entonces eso me daba que había 1000 kilos de madera. Que también esto coincide, ¿no es cierto? Walter hizo el mismo cálculo. Después los vegetales, bueno, son 5 kilos, los papeles 30, las telas 30, y las mesadas no las teníamos en cuenta porque no son combustibles, lo mismo que la vajilla. Bueno, los poderes caloríficos, en este caso, para la parte madera, tomé los mismos que estaba en general, ¿no es cierto? Para el aceite, 9000. Yo a ustedes les envié, creo que, no sé si fue ayer o hace poquito, una lista porque alguno de ustedes me preguntó de dónde sacaban los datos, ¿no es cierto? Así que les compartí y algunos de los valores los tomé de esa tabla. En los plásticos, los plásticos varían, ¿no es cierto? Depende de qué tipo. Lo que acá tomé el polietileno, que es el que tiene mayor poder calorífico, que está también tomado de la tabla esta que les mandé. Y bueno, los papeles 4000, que también tomé de ahí de la tabla, y de las telas. Las telas también varían, ¿no es cierto? Porque depende si son de tela de algodón o telas sintéticas, ¿no es cierto? Entonces va a ser distinta la carga el poder calorífico. Y lo puse para cada uno de estos y acá en esta celda lo que hice es multiplicar los kilos por el poder calorífico. Esto para cada uno, ¿no es cierto? Acá está multiplicado, o sea, yo voy a poner, ahí marqué, o sea, cuáles son las celdas que intervienen, ¿no es cierto? Y aparece la ecuación, que es F6, que es el poder calorífico por los kilos totales. Bueno, esto lo hice para todos los materiales y después acá apliqué en el caso del Excel, la función sumatoria, ¿no es cierto? Que me suma todos volvemos a marcar acá, ¿no es cierto? Me suma todos los valores que están en la columna. Eso me da 5.307.000 kilocalorías. A eso lo divido por la superficie de la cocina, que está en metros cuadrados, y me da el valor que es 53.070 kilocalorías por kilogramo. Y lo que hice después fue dividir esas kilocalorías por metro cuadrado por la madera que se toma como referencia, que es de 4.400 kilocalorías por kilogramo. Entonces, el resultado me va a dar en kilogramos por metro cuadrado, que es la expresión de la carga de fuego, y a mí me da 12,8. 12,06. A Walter le dio un valor ligeramente distinto. No me acuerdo cuánto te dio, Walter. ¿Estás? ¿No estás? ¿A mí me hizo profe? El que hizo la cuenta, que mandó el archivo.
Sí, a mí yo le digo, profe, que el poder calórico de madera le puse por 4000 y usted hizo por 4400. Bueno, entonces, ¿a cuánto te dio a vos? ¿Lo podés ver o no? A vos te dio 10,71. ¿Por Sí. qué tomaste la silla de 10 kilos, ¿no es cierto? Ah, sí, también. De 5 kilos le hice de la silla. Vos acá pusiste 10 kilos, en las mesas pusiste eh, las mesas pusiste 50 kilos en total, o sea, 25 cada una. Sí, Y después en el aceite utilizaste un valor distinto, ¿no es cierto?, del poder calorífico. Utilizaste también una densidad distinta y te dio 18. O sea, yo voy poniendo tus valores. Perdón, acá pusiste en aceite 10.000. Y te da otros valores, va a ir modificando, ¿no es cierto?, los valores de acuerdo a lo que está. En el plástico tomaste lo mismo. Así que, bueno, la diferencia no es mucha, porque después, hoy no vamos a ver, pero en otro caso lo vemos mañana, digamos, cómo relacionar la carga de fuego con algunas características, ¿no es cierto?, con la capacidad de extinción. O sea, no hay mucha diferencia. Hay que siempre tener en cuenta, ¿no es cierto?, de que es difícil tener un valor exacto porque decíamos, uno no va a estar pesando y midiendo todas las cosas porque de pronto no es sencillo. En el techo, por ejemplo, nosotros tuvimos en cuenta el machimbre solamente, pero después puede tener una estructura de madera arriba, de soporte, puede haber alguna diferencia de kilo. O sea que o sea, siempre en los cálculos puede haber una diferencia. Bueno, eh, no sé si eh, todos han entendido acá. Acá hay una diferencia, pues yo acá no cambié, no sé, digamos. Esto me daba, acá me daba 20, acá 50. Entonces, ahí me da el valor, me baja, ¿no es cierto? Acá también tengo el valor distinto, ¿no es cierto? ¿Mm? Vemos cómo va cambiando de acuerdo a los números que uno ponga, ¿no es cierto? Así que, bueno, lo tuyo está bien, lo que hiciste. sí, profe. Vamos a... Igual no sé por qué me confundí, le puse en papeles 5 kilos, le hice con... en papel le pusiste 5, sí. Sí, me confundí ahí. Bueno, pero en general la metodología está bien, ¿no es cierto? Más allá de este error que tuviste.
Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si ustedes están acostumbrados a manejar Excel. Sí, profe. Bueno, Sí, habíamos manejado. Sí, profe, tuvimos una Sí. clase el año pasado. una clase. Bueno, pero si, o sea, la que tiene la ventaja de la planilla Excel es que uno, digamos, que es muy práctica y puede realizar muy rápido los cálculos. Y si uno tiene que cambiar a un dato como lo que estábamos cambiando ahora, ¿no es cierto? Y tiene que ajustar o puede tener y lo van a, se hace el cálculo solo, ¿no es cierto? Si yo acá pusiese, o sea, miren acá el valor, ¿no es cierto? Acá da 11,94, pero si yo pusiese que en lugar de madera qué sé yo, de 1000 kilos hay 1200 kilos, ¿m? Ya me cambia el valor en forma inmediata, ¿no es cierto? No tengo que hacer todos los cálculos de vuelta, ¿m? Paso por paso, con todo el tiempo que lleva. Y esa es la facilidad que te brinda. Esa es la facilidad que te brinda el Excel, ¿no es cierto? Entonces, el Excel es cuando uno trabaja a nivel profesional, como ustedes acaban de ser profesionales, o sea, técnicos profesionales, van a tener que ir habituándose a ocupar el Excel y obviamente también el Word, ¿no es cierto? El Word más que nada por la parte de redacción. Pero el Excel lo tienen que ir aprendiendo porque prácticamente en casi todos los cálculos se hacen ahora uno utiliza Excel. Así que todo el mundo utiliza, o sea, los ingenieros aprendemos Excel, los técnicos tienen que aprender Excel, todos hay que hacer alguna, aunque sean cosas sencillas, pero vamos viendo cómo se hacen las planillas, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No, No. Bueno, No, mm, eh, el único tema que tiene el Excel es que, o sea, yo lo ven acá, ustedes, los números aparecen, ¿no es cierto? Pero no aparecen las fórmulas, ¿no es cierto? ¿Mm? Pero, bueno, ahí lo estábamos viendo, ¿no es cierto? Bueno, el problema 2 hablaba de un taller mecánico. ¿Mm? Bueno, acá aparecían una situación que había que pensarla, digamos, que era el caso de los automóviles. O sea, acá decía que el automóvil pesaba 1200 kilos. Bueno, ¿un automóvil de qué está hecho? O sea, acero, ¿cómo? De acero, caucho caucho, y tela, digamos, tapizado, cuero, tapizado, cuero, cables. eh, plástico, ¿no es plástico. cierto? También aluminio, ¿no es cierto? Porque actualmente los motores, bueno, una parte importante de la parte mecánica es de aluminio, ¿no es cierto? Los bloques de motores ahora son de aluminio y una parte de las cajas de cambio y todo son de aluminio. Entonces, acá tendríamos que ver en el automóvil pensar cuántos kilos de material combustible hay en cada auto, ¿no es cierto? Yo puse acá 300 kilos, más o menos 25%, más o menos. Bueno, ahí Julián me dice que se entrecorta, no sé si es problema eh, mío de la conexión o de Julián. Sí, no se tilda, profe. ¿Cómo?
se corta, así a veces tiene tipo un corte y no se entiende bien. Bueno, si ustedes tienen, o sea, si hay alguna, por ahí necesitan que repita, me lo dicen, ¿no es cierto? Yo no me ponga nada en el chat porque no sé, no lo puedo ver, ¿no es cierto? Me interrumpen y lo dicen. ¿No? ¿Se puede repetir de los automóviles que estaba hablando? Bueno, lo de los automóviles, nosotros tenemos que tener en cuenta que el automóvil tiene una parte que es metálica, que eso no es combustible, que está dada por la carrocería, el motor, la transmisión, las llantas, ¿no es cierto? Hay una parte importante que es metálica, ¿no es cierto? Y que es la que tiene mayor peso. O sea, un automóvil tiene más o menos entre un 70, un 60 y un 80% de metal. El resto es plástico y materiales como la espuma, ¿no es cierto? Lo- Se nota más a veces el plástico porque está en la parte exterior, recubriendo el metal, y por otro lado el plástico es mucho más liviano que el acero, ¿no es cierto? Un acero pesa 7.600 kilos por tonelada, por metro cúbico, y el plástico pesa 1.000, ¿no es cierto? O sea, pesa casi la octava parte. Entonces acá, cuando uno se encuentra con estas situaciones como el automóvil, en este caso el automóvil, tiene que tener una idea, pensar más o menos cuánto hay de material combustible dentro del auto. Bueno, ¿Cuánto hay de qué dijo, profe? de Se plástico, de cortó. material combustible. Ah, O sea, los materiales combustibles en el plástico, decíamos, en el automóvil, decíamos que eran los, lo- qué sé yo, los asientos, eh, el- las cubiertas, la pintura y la parte del tablero, que es plástico, ¿no es cierto? A las alfombras, digo, plástico de distintos tipos, ¿no es cierto? Y toda la otra parte es metálica, ¿no es cierto? Que es la parte resistente, ¿no es cierto? La carrocería y la parte del motor son metálicos. Hay de acero, como dijeron ustedes, y hay aluminio, que son prácticamente los metales que están presentes. Después puede haber algo de vidrio, ¿no es cierto? Pero en general ahora toda la parte de vidrio, los focos, todo eso, se reemplazó por plástico. Bueno, entonces acá yo tomé 300 kilos. Profe, Sí, el vidrio no produce combustión, ¿no? no, el vidrio no es combustible. Ah, bueno. El vidrio está en los parabrisas, ¿no es cierto? Me estaba olvidando de eso. Los parabrisas, las ventanillas, toda la parte de vidrio es de vidrio, ¿no es cierto? Eso no es combustible. Entonces, acá yo tomé esto, 300 kilos. Eh, yo no agregué el aceite lubricante, se me pasó en el cálculo, ¿no es cierto? Acá también podemos poner alrededor de 9.000 kilocalorías por kilogramo. Y me da el valor que de 21,77 kilogramos por metro cuadrado. Para que quede más claro, vamos a poner el separador de miles. Bueno, dudas acá.
Bueno, no hay duda. Ah, me dice que se cortó, yo no... Hay 42. Mañana tendré que comprar piedritas. Ah, no, bolsa de residuo. ¿Me escuchan o no me escuchan? Ever, si doblaste, tenía el micrófono apagado. Yo no los escucho a ustedes. ¿Tienes conexión o no? ¿Hay conexión? ¿No? Sí. Internet. ¿Me escuchan? Probar el tema del sonido. ¿Cómo? Ah. Se cortó. Volver a unirse. No, si no se bien enganchado el... Sí. Ah, sí, está. Sí, Ahí está. bueno, Me volvió. volvimos. Entonces, estamos en... Voy a entonces a volver a compartir lo que estábamos viendo. Hola. Bueno. Bueno, ¿algún problema, alguna dificultad? No, profe. Bueno, entonces No. seguimos al siguiente problema. En el problema Yo en 3, el peso, profe, de los automóviles le había sumado los 1200 que decía ahí. Pues dice mal eso. claro, eso es lo que yo te comenté de que vos pusiste 1200 kilos. Sí. Cuando ponías 1200 kilos de los automóviles acá, te daba 1200, te daba 6000 kilos. Perdón, puse 60.000. Entonces te da una carga de fuego bastante más alta. Entonces, lo que les repito es que cuando uno tiene estas cosas como los automóviles que están compuestas por materiales que son combustibles y otros materiales que no son combustibles, uno tiene que tener en cuenta solamente la parte combustible. Bueno, en el problema 3 hay un tema parecido, ¿no es cierto? Porque acá estaban mencionadas las heladeras, ¿no es cierto? Y las heladeras están hechas de una parte de chapa, una parte de plástico. O sea, del gabinete, la parte del gabinete metálico
y el motor y la parte del condensador que está atrás y todo eso es metálico, ¿no es cierto? Y la parte plástica es la parte interna, tanto del gabinete como de la puerta, y en algunos casos los estantes y la aislación. Acá también está la diferencia, ¿no es cierto? Donde tomamos valores distintos, ¿no es cierto? Que también por eso da algún valor distinto. Walter tomó un valor más alto, no, ahora perdí de vista lo que él me había mandado en esta interrupción que tuvimos. Bueno, acá, perdón, me estoy fijando. En las heladeras, Walter tomó 240 kilos para las 3 heladeras y yo tomé menos porque teniendo en cuenta esto de que hay una parte que es, tener en cuenta solamente la parte plástica, ¿no sé? No, claro, sí. Bueno, en el problema 4 había algo similar, ¿no es cierto? Pues en el aire acondicionado pasa como con la heladera, ¿no es cierto? Donde hay una parte que es metálica y una parte plástica. Y acá aparecen otros temas, ¿no es cierto? La silla de madera, la ropa, la cajonera, ¿no es cierto? Y algunas otras cosas. Dentro de la ropa no había decía 10 camisas, 10 pantalones, 3 zapatillas. Y era cuestión de que ustedes tengan una idea de cuánto es lo que pesa eh, eso para poder después estimar los kilos, ¿no es cierto? Un pantalón anda alrededor de cuánto. Depende, obviamente que va a depender de la tela, ¿no es cierto? Y si es de hombre o si es de mujer. Un pantalón, un jean anda alrededor de 700 gramos, más o menos, ¿no es cierto? Una camisa, dependiendo de la tela, ¿no es cierto? Anda alrededor de 250, 300 gramos. Las zapatillas, también acá varía mucho, ¿no es cierto? Las zapatillas, pero hay zapatillas que van desde 300, 400 gramos el par hasta otras que pesan más de 1 kilo el par. Entonces acá es lo que ustedes tienen que, o sea, cuando uno tiene duda, ¿qué agarra? Bueno, busca lo que tiene a mano, compara con lo que tiene. Si tomas un relevamiento en una habitación, después mira y compara con lo que está en la casa, ¿no es cierto? O sea, por ahí no pierdan tiempo, les digo, buscando por ahí en internet cuánto pesa, porque por ahí a veces se pierde mucho más tiempo que haciendo algo experimental, digamos, teniendo en cuenta. Bueno, ¿alguna duda sobre este problema? No hay duda. No, profe, hay que aprender a manejar Excel nomás. Sí, bueno, yo lo hice en Excel, pero las mismas cuentas que las pueden ser como las que hizo el compañero de ustedes y
y las escribió en un Word, ¿no es cierto? Claro, El Excel simplemente lo que hace es simplificar o sea, hacer más rápido y muy sencillo. más sencillo la resolución. Bueno, y el 5, a algunos de ustedes sí, a algunos les tocó el problema 5, ¿no es cierto? Estaban en el grupo. ¿Intentó resolverlo? ¿No intentó? Yo no, profe, todavía no. No, no hay nadie que lo haya planteado. Bueno, acá el problema que estaba planteado era una fábrica de aceite con biodiesel, para biodiesel, digamos. O sea que lo que se hacía era, en este caso, la semilla de girasol, después se pasa por una prensa y se saca el aceite, ¿no es cierto? Pero acá la complejidad de cálculo estaba en que no me decía cuántos kilos de semilla había, sino que esto estaba en una tolva y están las medidas de la tolva, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de semillas que hay en la tolva? ¿Cómo darían ustedes? ¿Mm? Por el tamaño de la tolva, ¿puede ser, profe? Primero tienen que calcular el tamaño de la tolva. Bueno, ¿cómo calculamos el tamaño de la tolva? Bueno, acá tienen que usar matemática, algo que están cursando ahora, ¿no es cierto? Bueno, Calculamos ¿cómo? el volumen. El volumen. Calcular el volumen de la tolva, ¿no es cierto? Acá yo hice un esquemita de cómo calcular el volumen de la tolva, ¿no es cierto? La tolva tenía un fondo cónico y me decía el ángulo de la tolva, ¿no es cierto? Que sería el ángulo este, que es de 30 grados, ¿no es cierto? Más o menos lo que suele tener una tolva. La descarga es que siempre nuestra tolva se hace por la parte de abajo, ¿no es cierto? Bueno, entonces la altura de la tolva era de 4 metros y había que estimar más o menos cuánto es el fondo, de la parte cónica. Bueno, para la parte, eh, para poder saber cuánto es la parte cilíndrica, primero tenemos que calcular la parte cónica, ¿no es cierto? Cuánto mide la altura de la parte cónica. La altura de la parte cónica, que sería el tramo este, entre la parte más baja y la cintura, ¿no es cierto? Esto se calcula por trigonometría y es el radio por el seno de 30 grados. O sea, el ángulo es 30 grados, ¿no? El radio decía que el dato de la tolva era que era de 2 metros de diámetro. Así que el radio es de 1 metro, que es lo que está escrito acá, ¿no es cierto? La altura de esa parte es 1 metro por el seno de 30. El seno de 30 es 0,5. Eso lo tienen en la calculadora fácilmente. Yo lo puse porque, digamos, lo tomé de otro valor. Digamos, directamente no puse la función de seno, digamos, que también se podría utilizar con el Excel.
y me da que esta altura es de 0,5 metros. Entonces, si la altura total es de 4 metros, la parte cilíndrica va a tener los 4 metros menos este h que era medio metro y me da 3 metros y medio. Bueno, el volumen de la parte cilíndrica es el pi, el número pi, ¿no es cierto?, por el radio al cuadrado por la altura, que es la fórmula que tiene acá. Lo único que pi no está escrito con la letra griega, sino como así como pi nomás. Y es radio al cuadrado, ¿no es cierto? Ese número, esta cuenta que está acá, está expresada acá, es 3,14 por 1, que es el radio, de vuelta por 1, porque es radio al cuadrado, ¿no es cierto? Y por la altura de la parte cilíndrica, que dijimos que era 3,5 metros. Eso me da 10,99 metros cúbicos. Bueno, el volumen de la parte cónica es la misma ecuación del volumen de la parte cilíndrica, pero sobre 3. O sea, acá utilizamos de vuelta el número pi, el radio al cuadrado, la altura, que en este caso es la altura de la parte cónica, sobre 3. Eso es el volumen de un cono. Y me da que el cono tiene 0,52 metros cúbicos. Sumado al volumen de la parte cilíndrica más el volumen de la parte cónica, me da 11,51 metros cúbicos. Bueno, ahora sabemos cuánto el tamaño de la tolva. Y sabemos que la tolva está llena. ¿Cuánta cantidad de semilla hay? Entonces tenemos que ver el peso específico de o densidad, como quieran llamarla, de la semilla, ¿no es cierto? De la semilla, en este caso de girasol. Y de esta manera, que en este caso el dato es 450 kilos por metro cúbico. Y esto me da que tengo 5.181 kilos de semilla. Bueno, este dato que estaba acá, yo lo puse acá en la semilla, ¿no es cierto? Después, el otro tema era el tanque de aceite, ¿no es cierto? Que era un tanque que decía 2 metros de diámetro y 3 metros de altura. Yo las cuentas las hice acá. El tanque de aceite es también el volumen es pi por radio al cuadrado por la altura, que de vuelta el radio es el mismo que el de la tolva, de 1 metro, y me da que tiene este valor, 9,42 metros cúbicos. La densidad del aceite es la que yo ya había tomado en el primer problema, de 800 gramos por litro, y me da que tengo 7.536 kilos de aceite. ¿De dónde saqué la densidad de la semilla? Y bueno, ahí en este caso sí me fui a internet, ¿no es cierto? Y encontré esta página de acá, y ahí aparece el dato.
hay un PDF y ya lo vamos a ver. Y está la densidad. Bueno, el poder calorífico del aceite es 9000. Y para la semilla, como la semilla está compuesta por la parte de la cáscara y del aceite, tomé un valor intermedio entre la madera y el aceite y le puse alrededor de 7000. Después, el espere es lo que queda después que se saca digamos, la parte que no tiene aceite de la semilla, y acá habla de 1000 kilos. Es la parte, podemos decir, casi más de celulosa de la semilla, es todo cáscara, y con algo de aceite, siempre le queda algo de aceite. Entonces ahí tomé un valor de 5000 kilocalorías por kilogramo y hice las mismas cuentas. ¿Me siguieron? ¿No me siguieron? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Ese estaba más complicado que los otros. y sí, pasa que íbamos progresando en dificultad. El más sencillo, que era el primero, le fuimos incorporando un poco más de situación un poco más compleja, digamos. Pero tratamos de llevarlo un poco a lo que ustedes se pueden enfrentar, ¿no es cierto? ¿No? O sea, uno, como en este caso, entra a una fábrica de aceite y se va a encontrar con esto: una tolva que tiene semilla de girasol, un tanque de aceite, un montón de speller, o sea, ¿Mm? Probablemente haya algunas otras cosas. Bueno, tendrá que ver qué es lo que hay. En este caso la prensa, pero la prensa es toda metálica, ¿no es cierto? Después había otros equipos metálicos que se podrían ser los chimangos, otras tolvas para para recibir en la prensa la semilla y lo que puede ser. Pero como la parte metálica no es combustible, no es necesario tenerla en cuenta. Bueno, yo esto, después que está acá, que hemos visto acá, yo se lo voy a mandar tal como está. Para ver las cuentas en el Excel, ustedes tienen que posicionarse en las celdas y ahí le va a ir mostrando las cuentas, ¿no es cierto? Depende de cómo estén configurado el Excel. Si no, tienen que poner F2, y cuando ponen F2, acá no sé por qué no me aparece ahí aparecen las fórmulas y las celdas que están involucradas, ¿no? Bueno, les voy a mostrar entonces alguna otra cosa, cómo hice para buscar algún dato. Voy a dejar de compartir esto. Bueno, yo acá hice un PowerPoint, pero en realidad lo único que lo hice para poder copiar hacer el screen de la pantalla.
Bueno, bueno, para calcular, encontrar el peso específico de la semilla de girasol, yo puse en Google, como está acá, dice, peso específico de la semilla de girasol. Y esta es la primera página que me apareció en el Google. Y acá me apareció, miré todo donde estaba, y lo que me pareció mejor fue este cuadernillo de actualización técnica, capacidad. Porque acá en el texto aparecía humedad, peso específico, y de la semilla. Entonces abrí este cuadernillo, y me apareció esto, que lo que descargué, y ahí ya están, mire, acá aparecen cómo calcular el volumen de los depósitos. O sea, la fórmula que le estábamos viendo, aparecen acá todas. Y al finalizar todo, perdón, acá, en una tabla me aparece el peso hectolítrico, que acá me da en kilogramos por metro cúbico, que es el dato que yo necesitaba para los distintos granos, y acá está lo de girasol. Yo tomé el valor más alto, entonces el peso específico de la semilla varía de acuerdo al tamaño de la semilla, y en general, o sea, es un peso del volumen de la semilla, pero no es digamos, se llama peso específico aparente porque hay una cantidad de espacios libres, ¿no es cierto? Vacíos. No es la densidad real de la semilla, porque esa no. Pues acá tenemos en cuenta los espacios vacíos también. Bueno. Y acá también, bueno, nosotros teníamos el dato de los kilos de Speller de girasol, pero acá también aparece la densidad del Speller de girasol. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Bueno, Profe, entonces yo les voy a mandar, con esto terminamos la clase de hoy, ¿no es cierto? Yo les voy a mandar estos cálculos, el Excel y también esta otra información, a ustedes por correo electrónico, y también el video, ¿no es cierto?, de la clase. Así que, Sí, eso justo le iba a pedir.
Si podías mandarlo. Bueno, ustedes ya vieron que le estaban subiendo a YouTube, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí. Así que eso va a estar subido, en un rato va a estar y así que si nos estaremos viendo mañana, si Dios quiere. Bueno, profe. Bueno, Listo. El tema de cálculo de carga de fuego es algo, digamos, que ustedes tienen que saber como técnicos, así que les sugiero que traten de entenderlo, ¿no es cierto? Bueno, entonces buenas noches para todos. Chao, hasta luego, profe. Hasta hasta luego, luego. profe. Chao. Profe, hasta luego. Mañana. Luego, profe, gracias.